entender que al crimen hay que doblegarlo en todas sus manifestaciones y que en defensa de esos fundamentos no podemos dejar que los combustibles de la criminalidad, como lo son el narcotráfico, lleven a que el país tenga un estado de cosas inconstitucionales. Y hago esa específica referencia, doctor Linares, porque es preocupante lo que ha ocurrido en los últimos años con el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que a su vez detonan violencia, le permiten a muchos grupos empezar a capturar poder local corruptor, asesinar líderes sociales, deteriorar la calidad del tejido humano. En virtud del artículo 2 y del artículo 22, tenemos que de manera inequívoca apelar a todas las herramientas que nos da la Constitución y la ley para que en Colombia no tengamos ese estado de cosas inconstitucionales que amenaza la institucionalidad misma. Y es allí donde, respetando la independencia de poderes, debemos encontrarnos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, por supuesto, la jurisdicción constitucional, para que esa protección se haga evidente, se haga real y permita derrotar cualquier forma de criminalidad. Esos mismos fundamentos son los que nos tienen que llevar hoy, ante las distintas circunstancias y sobre todo ante los dolorosos hechos de la semana pasada, a que debemos todos juntos derrotar el terrorismo. Hace 6 meses, cuando empezamos nuestro gobierno, dije con claridad que íbamos a evaluar lo que había sido el proceso de diálogo con el grupo armado organizado ELN. En 17 meses de conversación que tuvieron con el gobierno anterior, produjeron más de 111 asesinatos, más de 400 actos terroristas y otro tanto de secuestros. Esas acciones, apreciados participantes en este foro, violan de manera flagrante el artículo 2 de la Constitución y violan de manera flagrante el artículo 22 de la Constitución. Y es en virtud de la defensa de la Carta Política y de esos fundamentos que tomamos la decisión de decirle con claridad a esa organización que no entraríamos a ninguna mesa de negociación si no le ponían fin a las actividades criminales y si no liberaban todos los secuestrados, porque en el Estado social de derecho, concebido también en esa interpretación del magistrado Ciro Angarita, la violencia no le permite a nadie ganar beneficios ante el Estado y por eso la tenemos que derrotar. Y por esa misma razón, en defensa de esos fundamentos, quiero dejar claro que no hay ningún protocolo sin fuerza normativa que permita doblegar esos fundamentos de la Constitución y como presidente de Colombia no lo voy a permitir. Son esos mismos fundamentos los que nos permiten a nosotros entender que no se pueden homologar quienes están actuando en defensa de la Constitución con quienes han pretendido derrotarla, destruirla con el uso de la violencia. Y son esos fundamentos, apreciados magistrados, los que hoy también nos invitan a entender el alcance de normas supraconstitucionales que hemos adoptado, como el Estatuto de Roma, para que el desarrollo de cualquier alcance normativo que pretenda el desarrollo de la desmovilización, el desarme y la reinserción debe contemplar de manera imperativa que no queden crímenes en la impunidad, que no se revictimicen las víctimas al ver a los victimarios eludir la proporcionalidad. Y por esas mismas razones quiero decirles, magistrados, que en el alcance nuestro de la legalidad están estos principios. El segundo eje de gobierno, en el cual creemos con profundo ahínco, tiene que ver con el emprendimiento. Tiene que ver con una sociedad que valora y entiende la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa como una oportunidad para la formalización laboral. Y quiero hacer una referencia a esta Carta Política del 91, que ha sido además bien reconocida en el mundo,
por darle en el artículo 333 una definición clara a la empresa como función social, en reconocer la libertad económica como un vehículo de transformación social, en entender a la empresa como la base del desarrollo y sobre todo en hacer de la libertad económica el vehículo activador de una mejor sociedad. Esa misma carta política, la que nos llena de orgullo, tiene un artículo como el 336 que rechaza de manera categórica los monopolios, o el 350 que habla de la prioridad del gasto social, algo que hoy también quiero reivindicar en el desarrollo de la actividad ejecutiva, porque el plan de desarrollo que le presentamos a Colombia es el plan de desarrollo que más recursos está invirtiendo en lo social. De los 1.100 billones de pesos que queremos lograr de inversión en estos 4 años, más del 45% estará destinado a consolidar ese principio constitucional. Y quiero también, apreciados magistrados, decirles lo siguiente. Hemos presentado ante el Congreso y logrado la aprobación de un programa de reactivación económica que por primera vez en muchos años le baja la carga tributaria a los generadores de empleo para poder cumplir con el alcance de los principios sociales de la formalización laboral. No pretendo que ustedes prejuzguen, ni más faltaba. Por eso no espero una opinión, pero quiero reivindicar que esa reforma, que será revisada por ustedes, está estructurada en hacer cumplir el artículo 363 de la Constitución, cuando habla de un sistema tributario que debe ser equitativo, eficiente y progresivo. Y en esa parte también de emprendimiento, quiero reivindicar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional va en armonía con la idea nuestra de producir conservando y conservar produciendo para que haya un sentido eficaz del desarrollo sostenible. Y tenemos una Corte Constitucional que ha sabido entender esa armonía entre el desarrollo y la productividad con la protección de la biodiversidad, que la entendemos como una riqueza propia, distintiva ante el mundo del Estado colombiano, siendo el segundo país después de Brasil con mayor diversidad por kilómetro cuadrado. Legalidad y emprendimiento nos conducen al tercer pilar, al pilar de la equidad. Muchos se preguntan qué quiere decir el presidente cuando habla de equidad. ¿A qué se refiere? ¿Hacia dónde va? Y hoy quiero reivindicarlo acá. La equidad está contemplada en nuestra Carta Política. Y hay muchos artículos de la Carta Política que se han quedado apenas en la letra constitucional y quizás en la interpretación. Ahora queremos hacerlo realidad. Si el artículo 48 habla de la seguridad social, pues entendamos que la seguridad social se hace lejana cuando tenemos más de 50% de informalidad. Por eso las decisiones que estamos tomando es para que la inversión vaya condicionada con la generación de empleos formales en el país y que esos empleos formales sean el vehículo para esa cobertura de la seguridad social. Cuando hablamos del artículo 50 en la protección de la niñez, también lo estamos haciendo realidad cuando aumentamos en el 2019 en un 48% la inversión en el programa de alimentación escolar. Y quiero dejar claro además que en estos 4 años llegaremos a 7 millones de niños con atención integral y alimentación para que esa letra de la Constitución se haga realidad. Tenemos claro, con los programas Casa Digna, Vida Digna y Semilleros de Propietarios, que el artículo 51 de la Constitución se cumplirá. Y hoy también puedo decirles que en desarrollo del artículo 67 de la Constitución logramos para este año el presupuesto más alto que haya tenido la educación y seguiremos buscando más recursos para que los jóvenes tengan acceso gratuito a la universidad pública. Este año, con el programa Generación E, abrimos ese camino. Yo podría quedarme hablando de muchos de estos fundamentos, magistrados, pero hoy quiero reivindicar algo. Seguimos pensando en la transformación constitucional por el bien de Colombia. Algunos critican que esta Constitución tiene más de 40 reformas y que quizás eso sea algo negativo. Yo no lo creo, porque así como existe el constitucionalismo dialógico,
también creo que existe en el Parlamento el ímpetu reformista cuando la sociedad va teniendo progresos o se van alertando errores que deben ser corregidos. Por eso estamos perseverando en una reforma política que permita limitar a no más de 3 periodos, la representación en los cuerpos de elección popular y adicionalmente que tengamos la búsqueda de la paridad entre hombres y mujeres como un avance también en el desarrollo de la política. Y seguiremos insistiendo en que delitos como el narcotráfico y el secuestro no sean conexos al delito político. Y también insistiremos en que sea de alcance constitucional la exigencia de los funcionarios públicos de hacer escrutable ante la ciudadanía sus declaraciones de renta. Yo quiero hoy, reconociendo el trabajo de la Corte Constitucional, decirles que en este año del Bicentenario, recordando la Constitución de Cúcuta en 1821, 2 años después de esas célebres batallas que nos dieron la independencia, esos primeros padres de la patria colombiana hablaron por primera vez del deber constitucional de proteger la vida, honra y las libertades individuales. Hoy más que nunca creo que el trabajo de la Corte Constitucional, de la jurisdicción constitucional, en su independencia, de la mano con el debate intenso que debe existir siempre con las instituciones en esta interpretación de la Carta Política, se tiene que hacer realidad acompañando estructuralmente las decisiones que nos permitan que Colombia sea un Estado más fuerte, más sólido y con mejores capacidades para doblegar el crimen, generar empleo y por esa vía construir la equidad. Muchísimas gracias.